Hola, hola, listos para platicar sobre la felicidad. Claro que sí. Hoy vamos a darle un vistazo a El secreto de la felicidad de Max Lucado. Un libro fascinante. Es un libro que propone una manera distinta de encontrar esa alegría que todos buscamos. Sí, porque, a ver, la verdad es que todos queremos ser felices, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que este libro no solo nos dice que confía, sino que utiliza historias de la vida real. Y además se apoya en estudios científicos. Ajá. Para explicar cómo funciona. Entonces hay pruebas de que este enfoque realmente funciona. Sí, y me encanta la metáfora del boomerang que usa Lucado. Sí. Es muy buena, ¿verdad? Habla de un señor en Bermuda, Mr. Happy, que irradia felicidad simplemente saludando a la gente. Y deseándoles lo mejor. Exacto. Mm. Y la gente lo adora. Hasta cambian sus rutinas para cruzarse con él. Y recibir un saludo. Imagínate el poder de algo tan simple. Increíble. Y no solo eso, también está la historia de Patty, una mujer que encontró alegría ayudando a los demás. En un centro de rehabilitación. Sí, aunque no podía hablar, se dedicaba a tocar y orar por otros pacientes. Y eso le devolvió la paz para dormir. Y el apetito. Fíjate que ambos ejemplos, aunque muy diferentes, nos dicen lo mismo. Y cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos, Exactamente cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, algo increíble pasa. nos sentimos mejor. Y hasta nuestra salud puede mejorar. Aquí es donde entra la ciencia. El libro menciona estudios que demuestran que los actos de bondad aumentan la dopamina. La hormona del placer. Ajá. Y mejora nuestro bienestar. O sea que ser bueno con los demás nos hace sentir bien. Tal cual. Y hay estudios que muestran que las personas felices tienden a tener matrimonios más fuertes. Les va mejor en el trabajo. Y hasta tienen mejor salud. La felicidad no es solo una sensación agradable, sino que tiene un impacto real en nuestras vidas. Totalmente. Lucado nos reta a cambiar nuestra forma de pensar, a dejar de lado la autocompasión, Y la importancia que nos damos. a pensar en cómo podemos hacer felices a los demás. Para ilustrar esto, usa una anécdota muy poderosa sobre su hermano. La del juego de béisbol. Sí, su hermano lo elige para su equipo a pesar de que él no era el mejor jugador. Qué bonito gesto. Ese simple gesto lo hizo sentir elegido, valorado, y eso tuvo un impacto enorme en su autoestima. Un pequeño gesto de inclusión puede cambiar la perspectiva de una persona. Totalmente. A veces nos clavamos en competir y en destacar, y nos olvidamos del poder hacer sentir a los demás parte del equipo. Exactamente. Lucado nos invita a reflexionar sobre la obsesión con la validación en redes sociales. Y los peligros de compararnos con los demás. Es como si buscáramos la felicidad en la aprobación externa en lugar de cultivarla desde adentro. A través de nuestras acciones. Exacto. Nos dejamos llevar por esa ilusión de la vida perfecta que vemos en redes sociales. Y eso nos roba la alegría de disfrutar lo que tenemos. Y hablando de encontrar alegría en cosas simples, Lucado nos recuerda la importancia de dar ánimo genuino De reconocer las virtudes de los demás. y decirlo con palabras. Y no solo decir que bien, sino ser específicos. Mencionar la acción o la cualidad que nos impactó positivamente. ¿Recuerdas el ejemplo de Charles Prince? El porrista de Lucado. Sí, sus palabras de aliento constantes como cada semana mejoras más. Aunque a veces eran difíciles de creer, siempre le daban un empujón a Lucado. Y lo mejor es que no solo lo hacía con él, sino que animaba a todos a su alrededor. Exacto. Esto se conecta con investigaciones que demuestran que la retroalimentación positiva tiene efectos positivos en diferentes áreas. Desde el trabajo en equipo hasta la autoestima personal, Es como si el ánimo auténtico fuera un fertilizante para el alma. que ayuda a que las personas florezcan. Me encanta esa analogía. Y ya que hablamos de cultivar cosas positivas, Lucado también toca el tema de... Perdón. Con la historia de Macho. Sí, un bravucón de la escuela que lo agrede sin razón aparente. Con el tiempo, Lucado logra perdonarlo, No porque justifique su acción. sino porque entiende que aferrarse al rencor solo le hace daño a él mismo. Es un punto clave. Muchas veces pensamos que perdonar es como darle la razón a quien nos hizo daño. Pero en realidad se trata de liberarnos a nosotros mismos del peso de la amargura. Lucado nos invita a pensar en cómo la falta de perdón a nivel social puede crear ciclos de violencia y resentimiento, Es como si el perdón fuera una llave. que abre la puerta a la reconciliación. Sí, a la posibilidad de construir un futuro mejor. Lucado también destaca la importancia de la bondad sin prejuicios, de abrir nuestro círculo a personas que tal vez la sociedad margina, Utiliza la parábola de Leví, el recaudador de impuestos. que en esa época eran considerados pecadores y traidores, Pero Jesús lo invita a formar parte de su círculo desafiando las convenciones sociales. y demostrando que la gracia de Dios se extiende a todos sin importar su pasado. ¡Qué lección tan poderosa!
Nos recuerda que todos somos dignos de amor y respeto, sin importar nuestras diferencias o errores. A veces juzgamos a las personas por su apariencia o por lo que creemos saber de ellas. Sin darnos la oportunidad de conocerlas realmente. Y si lo relacionamos con la búsqueda de la felicidad, Podríamos decir que al abrirnos a los demás a la diversidad, Y a la posibilidad de aprender de quienes son diferentes a nosotros. ampliamos nuestro propio horizonte y encontramos nuevas fuentes de alegría. Me encanta. Lucado no se limita a los ejemplos bíblicos. También nos habla de Albert, un cartero que repartía felicidad junto con el correo. Simplemente preguntar a la gente cómo está mirarlos a los ojos y desearles bendiciones. Transformaba el ambiente a su alrededor. Y esto nos lleva de vuelta al principio. A que no se necesitan grandes acciones para generar un impacto positivo. Exacto. A veces un simple saludo, una palabra amable o una sonrisa genuina pueden hacer la diferencia. Y ya que hablamos de cosas que pueden hacer la diferencia, Lucado también nos habla del poder de la oración, Nos presenta la historia del neurocirujano Eben Alexander. quien a pesar de no ser una persona religiosa, experimenta una profunda conexión espiritual mientras está en coma. Gracias a las oraciones de sus seres queridos. Es una historia fascinante. Alexander describe cómo la oración no solo lo ayudó a él, Sino que también sintió la presencia de otros seres espirituales que oraban por su recuperación. y esto nos lleva a pensar en la dimensión trascendente de la oración, No se trata solo de pedirle cosas a Dios, sino de establecer una conexión con algo más grande que nosotros mismos. una fuente de fortaleza y esperanza que nos acompaña en los momentos difíciles, Lucado no se limita a la oración individual. También nos habla de la importancia de orar por los demás, de ser intercesores por aquellos que necesitan ayuda. ya sea física, emocional o espiritual. Para ilustrar esto nos cuenta la historia de Bill, un joven con discapacidad intelectual que se pierde en un aeropuerto Sus padres, llenos de angustia, recurren a la oración. y piden amigos y familiares que se unan a ellos. Y milagrosamente Bill encuentra a varias personas que lo conocen y lo ayudan a llegar a su destino. ¡Qué historia tan conmovedora! Es como si las oraciones hubieran creado una red invisible de protección alrededor de Bill. Guiándolo y cuidándolo en medio de la confusión. Nuestras oraciones pueden tener un impacto real en la vida de los demás. Aunque no siempre veamos los resultados de forma inmediata, y ya que hablamos de cosas que no siempre vemos, Lucado también aborda la idea del servicio desinteresado. de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Nos cuenta una anécdota sobre un hombre santo que recibe la visita de 3 ángeles. Le ofrecen cualquier don que desee. Y él, sin dudarlo, pide hacer el bien sin ser consciente de ello. Su mayor deseo es servir a los demás sin buscar reconocimiento o recompensa. ¡Qué acto de humildad tan profundo! Es como si la verdadera felicidad residiera en la satisfacción de dar sin esperar recibir, Y Lucado nos presenta la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos, un acto simbólico de servicio y entrega. que desafía las jerarquías. Ni nos recuerda que la grandeza se encuentra en la humildad. Nos invita a dejar de lado la búsqueda del poder y el reconocimiento para enfocarnos en cómo podemos servir a los demás. Incluso en las tareas más humildes. Si lo trasladamos al contexto actual, podríamos decir que el servicio desinteresado es una forma de contrarrestar el individualismo y el egoísmo que a veces prevalecen en nuestra sociedad. Y hablando de contrarrestar cosas negativas, Lucado también nos habla de la importancia de resistir la tentación de la comparación y la competencia. Especialmente en un mundo que nos bombardea con imágenes de éxito y perfección. Utiliza la historia bíblica de Marta y María. Marta, preocupada por los preparativos de una cena para Jesús, Se molesta porque su hermana María se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas en lugar de ayudarla. es una historia que nos hace pensar en nuestras prioridades, A veces nos dejamos llevar por el afán de hacer y de impresionar, olvidando lo importante, conectar con lo que realmente importa. como la espiritualidad, el aprendizaje o simplemente disfrutar de la compañía de los demás. Nos dejamos llevar por el afán de hacer y de impresionar, olvidando lo importante. Conectar con lo que realmente importa, como la espiritualidad del aprendizaje o simplemente disfrutar de la compañía de los demás. Caemos en la trampa de la felicidad virtual. Olvidando que la verdadera alegría se encuentra en las experiencias auténticas, en las relaciones genuinas y en la gratitud por lo que tenemos. Y si lo relacionamos con el tema del servicio, Podríamos decir que al enfocarnos en las necesidades de los demás, dejamos de lado la necesidad de compararnos y competir. y encontramos una fuente de satisfacción mucho más profunda y duradera. Exacto. Lucado también nos habla de la importancia de conectar con nuestra propia esencia. De escuchar esa voz interior que nos guía y nos conecta con la verdad. Utiliza la imagen de 2 puertas La puerta de enfrente que representa la búsqueda de la felicidad en las cosas externas. y la puerta trasera que representa la felicidad que encontramos al dar. Nos invita a cruzar la puerta trasera.
Aventurarnos por ese camino menos transitado que nos lleva a descubrir nuestra verdadera naturaleza. Es una imagen muy evocadora. Nos invita a dejar de lado la búsqueda frenética de la felicidad en el mundo exterior para encontrarla en nuestro interior. En la conexión con nosotros mismos y con algo más grande que nosotros. Y si lo relacionamos con el tema del perdón, Podríamos decir que al perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, liberamos nuestro corazón del peso del rencor. Encontramos una paz interior que nos permite conectar con nuestra verdadera esencia. Lucado nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden generar un impacto positivo en el mundo. Hacer como un camión de helados que reparte alegría por donde pasa. Nos propone un desafío durante 40 días intentar hacer felices a 100 personas poniendo en práctica las enseñanzas que hemos visto. Se debe animar, perdonar, escuchar, etc. Es un desafío que nos invita a ser protagonistas de nuestra propia felicidad. Y a la vez contribuir a la felicidad de los demás. A veces nos sentimos impotentes para cambiar el mundo. Pero en realidad cada pequeño gesto de bondad puede generar un efecto multiplicador. Lucado nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino. Una forma de vivir basada en la generosidad, la compasión y el amor al prójimo. Y para terminar, Lucado nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería un felices para siempre si realmente nos enfocáramos en llevar felicidad a los demás? Es una pregunta que nos invita a imaginar un mundo donde la felicidad no es un bien escaso que se busca de forma egoísta. Sino una energía que se comparte y se multiplica. Exacto. Nos deja con la inspiración de construir ese mundo, de ser agentes de cambios esos Mr. Happy que alegran la vida de quienes nos rodean. Y recuerda, no se trata de grandes hazañas, sino de pequeños gestos. De esas sonrisas, saludos y palabras amables que pueden iluminar el día de alguien. Totalmente. Lucado nos da otro ejemplo que me parece genial para ilustrar cómo podemos cambiar nuestra perspectiva. Te refieres a la historia del señor en el cine, el que se reía antes de que pasara algo gracioso. Exacto, incluso le contaba a su esposa lo que iba a suceder. Increíble. Y en lugar de molestarse, Lucado decide cambiar su enfoque y empieza a reírse con él. Disfrutando de lo que él llama comedia en estéreo. Es una muestra de cómo podemos transformar una situación negativa en una experiencia positiva. Con tan solo cambiar nuestra actitud. Exactamente. No solo se trata de cambiar nuestra propia actitud individual. Claro. Lucado nos invita a ser más tolerantes como sociedad, a comprender que la diversidad de opiniones Y comportamiento. forman parte de la riqueza de la experiencia humana. Totalmente. Lo que encuentro fascinante es la conexión que establece entre la paciencia y la felicidad, Al ser más pacientes con los demás, no solo conservamos nuestra propia alegría. sino que también ayudamos a crear un ambiente más armonioso a nuestro alrededor. Así es. Y hablando de armonía, Lucado nos recuerda algo tan básico como saludarnos unos a otros, No solo como una norma de cortesía, sino como un acto de generosidad. que reconoce la dignidad de cada persona. Exacto. Y esto se relaciona con investigaciones que demuestran que saludar a los demás, Ya sea con un apretón de manos, una sonrisa, o un simple buenos días, no solo beneficia a quien lo recibe. sino que también aumenta la felicidad de quien lo da. Increíble cómo algo tan simple puede tener un impacto tan positivo. Lucado nos anima a ser intencionales en este aspecto, a no pasar de largo, a tomarnos un momento, Para reconocer la presencia del otro. ya sea el cajero del supermercado, el recepcionista de la oficina. O un desconocido en la calle. Y recordemos la historia de Robert B. Brown. ¿Quién tras recibir una cálida bienvenida en una iglesia? decidió donar una gran suma de dinero a esa comunidad años después. Una muestra clara de cómo un simple gesto de amabilidad puede tener un impacto duradero. Una historia inspiradora. Nos recuerda que nunca sabemos el alcance de nuestras acciones y que un pequeño acto de bondad puede generar. Una onda expansiva de positividad. Hablando de ondas expansivas, Lucado también nos habla del poder de la amonestación De cómo podemos usar la palabra para animar, fortalecer. y guiar a otros en el camino de la fe. Para ejemplificar esto, usa una anécdota muy personal. Sobre un momento en que él mismo se sentía desanimado. Sí, un amigo lo desafió a seguir adelante en lugar de darle una salida fácil. Lo interesante aquí es que a veces la mejor manera de ayudar a alguien no es con palabras de consuelo. Sino con un llamado a la acción, a la responsabilidad, a la confianza en sus propias capacidades. Es cierto, a veces necesitamos un pequeño empujón para salir de nuestra zona de confort. Y enfrentar los desafíos con valentía. Lucado nos recuerda que la amonestación, cuando se hace con amor y sabiduría, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Y espiritual. Y no olvidemos el ejemplo de Dennis MacDonald, El capellán del hospital. que siempre entraba a las habitaciones de los enfermos con una actitud de fe y esperanza, Recordándoles que Dios era más grande que cualquier enfermedad. y que los acompañaría en su proceso de sanación. Exacto. ¡Qué testimonio tan conmovedor!
Nos recuerda que la palabra tiene poder para transformar la realidad Para infundir esperanza en medio de la adversidad. y para conectar a las personas con una fuente de fortaleza superior. Hablando de conectar con algo superior, Lucaro también nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en comunidad. De formar parte de un grupo de personas que se apoyan mutuamente en el camino de la fe, Y para esto usa la imagen de la novia. que camina hacia el altar con un velo que le cubre la vista. Sí, tropezando y necesitando la ayuda de otros para llegar a su destino. Lo que encuentro fascinante es la metáfora de la comunidad como un sistema de apoyo. Y nos ayuda a avanzar en el camino de la vida. Incluso cuando no podemos ver con claridad hacia dónde vamos. Pues verdad, en ocasiones nos sentimos perdidos o desorientados y necesitamos la guía y el acompañamiento de otros. Para encontrar nuestro camino. Lucado nos recuerda que la comunidad no solo nos brinda apoyo, sino que también nos enriquece. Con la diversidad de perspectivas y experiencias. Y ya que hablamos de riqueza, Lucado también nos invita a descubrir la riqueza que reside en cada persona. A ser esos curadores que, como Andrea Mosconi, ven el potencial en cada individuo. Y lo ayudan a brillar. Si recuerdo la historia de Mosconi, el experto en violines, Que encontraba instrumentos Stradivarius abandonados en casas de empeño. y lo restauraba a su esplendor original. Una bella metáfora de cómo podemos encontrar la belleza y el valor en lugares inesperados. Y Lucado nos desafía a ser esos Mosconis en nuestras propias vidas, a buscar el potencial en las personas que nos rodean. A animarlas, a inspirarlas y a ayudarlas a descubrir su propia música interior. Qué bonito desafío. Nos invita a ser agentes de transformación, a ver más allá de las apariencias y a contribuir a que el mundo sea un lugar más armonioso. Y lleno de belleza. Y hablando de belleza, Lucado también nos habla de la belleza del silencio, De la importancia de conectar con nuestro interior. de escuchar esa voz suave que nos habla en el silencio del corazón. Me viene a la mente la cita de Henry Nouwen que Lucado comparte en el libro. Si nos atrevemos a abrazar nuestra soledad y amar nuestro silencio, llegaremos a conocer esta voz. Lo que me parece fascinante es que Lucado nos invita a no tenerle miedo al silencio, A no llenarlo constantemente con ruido y distracciones. sino a permitir que esa voz interior emerja y nos guíe. Es verdad, a veces el silencio nos incomoda, pero en realidad es un espacio valioso para la reflexión, la meditación. Y la conexión con nuestra esencia. Hablando de conexión, Lucado también nos invita a conectar con la fuente de amor incondicional que reside en Dios. A experimentar esa sensación de ser amados y aceptados tal como somos. ¿Recuerdas la historia de Jake Olson, el jugador de fútbol americano ciego? Sí, que a pesar de su discapacidad, logra cumplir su sueño de jugar en un partido universitario. Gracias al apoyo de sus compañeros entrenadores. Lo conmovedor es que en ese momento no había competencia, no había bandos. Solo un grupo de personas unidas por un objetivo común. ¿Hacer feliz a Jake? Un bello ejemplo de cómo el amor puede derribar barreras y generar momentos de felicidad compartida. Así es. Una historia que nos inspira a creer en lo imposible y nos recuerda que todos tenemos algo que aportar sin importar nuestras limitaciones. Las dificultades. Y si relacionamos esto con el tema del amor incondicional, Podríamos decir que la experiencia de Jake nos muestra cómo el amor puede transformar la realidad abriendo caminos que parecían cerrados. y generando oportunidades que parecían inalcanzables. Sin duda. Y ya que mencionas las oportunidades, Lucado nos invita a ver el desafío de hacer felices a 100 personas en 40 días, no como una obligación. Sino como una oportunidad para crecer. Para aprender, para expandir nuestra capacidad de amar y para experimentar la felicidad que surge del dar. Lo interesante aquí es que Lucado nos propone llevar un diario. Donde registremos nuestras experiencias. Sí, nuestros aprendizajes y las reflexiones que surjan durante el proceso. Es una excelente idea al escribir sobre nuestras experiencias. No solo las procesamos de forma más profunda, Sino que también creamos un registro que podemos consultar en el futuro. para recordar los momentos de alegría que hemos vivido. Y para inspirarnos a seguir cultivando la felicidad en nuestras vidas. Y no olvidemos que Lucado mismo llevó a cabo el desafío Mientras escribía el libro, y nos comparte algunas de sus experiencias, como la del vuelo retrasado. donde en lugar de unirse a las quejas de los demás pasajeros, Decide agradecer a los sobrecargos por su trabajo. generando un cambio de energía en todo el grupo, Un gran ejemplo de cómo podemos ser agentes de cambio en cualquier situación. incluso en las más adversas. Esa frase es poderosa. Realmente nos llama a la acción a ser protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Nos recuerda que la felicidad no es algo individual, sino un proyecto en el que todos participamos. Totalmente. Y nos deja con la responsabilidad de elegir qué tipo de persona queremos ser. La que busca su propia felicidad, sin importar los demás. O la que encuentra la felicidad al contribuir a la felicidad de quienes la rodean.
Esa es la pregunta. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, a recordar que la felicidad no es un premio al final del camino, sino una experiencia que se construye día a día con nuestras decisiones y acciones. Y para terminar, me gustaría dejarte con una última reflexión. Imagina que puedes reescribir la frase felices para siempre. ¿Cómo sería ese para siempre? Si realmente nos enfocáramos en llevar felicidad a los demás, ¿qué tipo de acciones, actitudes y relaciones formarían parte de esa historia? Es una pregunta que nos invita a soñar, a imaginar un mundo donde la felicidad se contagia, se comparte y se multiplica. Un mundo donde la generosidad, la compasión y el amor al prójimo son los pilares de una vida plena y significativa. Y recuerda, no se trata de un cambio radical de la noche a la mañana, sino de pequeños pasos. De esas decisiones cotidianas que nos acercan a la persona que queremos ser y al mundo que queremos construir. Totalmente de acuerdo. Y con esa hermosa imagen nos despedimos por hoy. Espero que esta plática sobre el secreto de la felicidad te haya inspirado a buscar la alegría en el dar a ser un agente de cambio en tu mundo y a construir juntos un felices para siempre, basado en el amor y la generosidad. Hasta la próxima.